tenemos esta quinta entrega de proyectos independientes. En el día de hoy me encuentro en compañía de Rodrigo Salvay de Rosa de los Vientos, una productora de juegos de mesa local aquí de Argentina, de la provincia de Córdoba, es Rodrigo, ¿no? Sí, 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 de Córdoba De Capital. Córdoba, y bueno, Buenas. que actualmente está haciendo su propio juego de rol, su primer juego de rol, al menos de lo que estamos enterados que se va a publicar a futuro, The Darkest Investigations Inc. Correcto. Buenas, gracias por invitarme, A vos primero por que venir. nada. A vos por venir, Rodrigo. Bueno, en principio para la gente que pudiera no conocer el trabajo de Rosa de los Vientos o que pudiera no conocerte a vos, te invito a que te presentes, a que le cuentes a la gente que nos puede estar escuchando quién es Rodrigo, qué es Rosa de los Vientos, qué es toda esta movida. Dale, y son básicamente lo mismo, pero bueno, mi nombre es Rodrigo Salvay, soy desarrollador de software de Córdoba y en mis tiempos libres más que nada armé esta pequeña firma de juegos independientes que se llama Rosa de los Vientos. Nos dedicamos básicamente a diseñar y publicar, autopublicar juegos de mesa pequeños, por ahora juegos de mesa, y ahora nos estamos metiendo en el campo de los juegos de rol, que es un hobby de toda la vida, pero no me había todavía largado a escribir un manual, que es mucho más laburo de lo que parece al fin y al cabo. Sí, Eh, el sueño de todos los roleros es tener nuestro propio juego de rol y nos damos cuenta que es más complicado de lo que siempre uno pensaría. sí, en la cabeza, viste, es como está todo bien, bien armado y todo argumentado, y a la hora de traducirlo a papel te das cuenta de que probablemente nadie que lee eso va a entender ni una mínima parte de lo que vos Tal cual. entendés de ese juego. Tal cual, y después entras al tema de las mecánicas, se supone que está todo bien y al final no está todo bien, los dados no están proporcionados. El Sí, testing, sí, balance. sí, tal cual, ese era el miedo que todos descubrimos cuando empezamos a crear el juego de rol. Rodrigo, lo primero que te quería preguntar es, ¿cómo te iniciás vos en el mundo de los juegos en general, tanto en los juegos de mesa como en los juegos de rol, antes de este arranque de empezar a crear tus propios juegos? Y mira, yo arranqué con los juegos de rol principalmente. Juegos de mesa, digamos que soy, eso sí soy re nuevo. Pero juegos de rol arranqué jugando a partir de más o menos los 13, 14 años. Que ya no recuerdo cómo conocí a un grupo de personas que me dijeron, che, ¿querés jugar un juego? Y me explicaron así muy por encima. Y nada, mi yo de esa época parece que no le importaba ir a casa de desconocidos por la noche. Así que caí a una mesa que era una noche mixta en la que se jugaba la primera mitad de Stonebringer y la segunda mitad Vampiro la Mascarada. Y empecé con eso. Estuve un par de años en esas dos mesas, esas así eran una noche a la semana, y después empecé a dirigir Stonebringer. Un tiempo después fundé un club de rol que se llama La Taberna en Córdoba, que sigue existiendo. Tenemos también una sucursal en Santiago. Y Y estuve metido en toda la escena de los juegos de rol, eventos y eso en Córdoba. Y los juegos de mesa, hace poco, básicamente imagínate, menos de un año antes de abrir Rosa de los Vientos, descubrí el mundillo de juegos de mesa. Me di cuenta que, digamos, que me interesaba el desarrollar juegos de mesa porque me gusta mucho el diseño de mecánicas a mí, el game design. Y había estado en un par de equipos de desarrollo de videojuegos antes y no fueron bien porque en parte temas de trabajo en equipo era complicado. Y originalmente arranqué en juegos de mesa porque tuve la idea de que eso podía hacerlo solo. No necesitaba a nadie para hacerlo. Entonces no iba a estar ese componente que había fallado de las veces anteriores, así que me metí y saqué mi primer juego. Y de ahí empecé ya a meterme más en el mundo de los juegos de mesa, conocer más, conocer que había clubes acá que en ese momento no tenía idea de lo grande que era el mercado. ¿Vos actualmente sos asiduo de seguir jugando rol, seguís dirigiendo, jugás juegos de mesas ahora con relativa asiduidad? Juegos de mesa no tanto. Suelo juntarme a jugar juegos de mesa, sí. Más tirando a tipo Wargames, pero sí juego juegos de mesa. Y rol, sí, sigo dirigiendo rol. Casi nunca juego porque no tengo directores regulares, pero sí, sí dirijo habitualmente rol. Ahora estoy dirigiendo los juegos que estoy desarrollando, pero si no, seguía dirigiendo Stormbringer y algún que otro juego que agarre por ahí, sistemas, hay mucho que quiero probar.
Así que trato de experimentar siempre algún juego diferente. Y el proyecto en sí de Rosa de los Vientos, esta productora que vos sacaste, ¿en base a qué necesidad o a qué idea surge? Más allá de esto que vos me decías que bueno, habías tenido intentos previos, pero por una cuestión de laburo en equipo y de la desorganización del equipo, finalmente no se llegó a nada concreto. Y nace básicamente de la necesidad que tenía yo, o no necesidad, el querer probarme que podía publicar algo y que podía haber gente que se interese. O sea, básicamente llevar al plano físico todas esas ideas que tenía y ver si había gente que le gustaba o no. O sea, básicamente tirar la moneda y ver qué salía. Ese fue el impulso inicial. Claro, yo particularmente, ahora lo comentamos, Rodrigo en este momento tiene dos juegos de mesa en el mercado, que serían Calat y Muros y Pasillos, ¿no? Muros y paseos, correctamente. Por lo que vi de Muros y Pasillos, que fue el que más lo estuvimos chusmeando con Franco, que es mi compañero, es que tiene así un tinte muy rolero, muy dungeonero, con aspectos propios de lo que es la lúdica, más allá del rol. Evidentemente entiendo vos te inspirás mucho en ese contexto desde el que saliste para crear estos juegos, ¿no? Correcto. En el caso de Muros y pasillos, justamente el objetivo de hacer ese juego era, digamos, abstraer lo más posible el concepto básico de Dungeon Crawler y enfocarme en el subconcepto muy comúnmente usado en el rol, en el mal rol diría yo, pero bueno, en el rol en sí del loot. Ya que Muros y Pasillos es un juego que es un Dungeon Crawler, pero a diferencia de los juegos de mesa de ese género que están orientados en matar bichos, Muros está orientado en lootear mucho y tener más plata que el resto al final del juego, lisa y llanamente. Seguramente en alguna mesa tuviste gente así. Sí, 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 hay más de una mesa. Y con respecto a Calat, ¿vos tomás algo de lo que son los juegos de rol al momento de crearlo? ¿Ese juego no tiene ninguna relación con lo que es el aspecto rolero? Calat sí, de hecho Calat el proyecto inició siendo un juego de rol, pero un juego de rol que me sobrepasó, que fue mucho más grande de lo que yo podía manejar. Se fue, el universo se hizo se hizo muy complejo y mecánicamente se me había ido también muy lejos de lo que podía manejar en ese momento, así que cuando saqué Calat, lo que había hecho fue bajar a tierra las mecánicas que pensaba poner en ese juego de rol y convertirlo en un juego de mesa, sacando gran cantidad de las mecánicas que no había podido cerrar o que me estaban complicando la vida, con la idea de a futuro sacar una segunda parte agregando la parte de rol, que es un proyecto que tenemos pendiente todavía, pero que debido a la salida de Calat, que bueno, fue un poco convulsa, siendo mi primer juego, tuvo muchos fallos en el manual, por ejemplo, de no haber escrito nunca un manual de nada. Y actualmente no se está produciendo Calat porque estamos trabajando en una versión corregida más rápida y nuestro objetivo es terminar eso, sacar la nueva versión de Calat ya con este conocimiento que tenemos, esta base de conocimiento que tenemos, y algún día concretar la segunda parte y hacer el juego de rol. O sea, tratar de comprimir todo ese gran universo en un libro que alguien pueda leer. Como para ubicar un poco a la audiencia que puede estarnos escuchando cuando, bueno, subamos esto. eh, ¿De qué iría básicamente Calat el juego de mesa en este caso? Calat, el juego de mesa, pone a cada jugador en el papel de un invocador. Es toda la subtrama del juego de mesa en sí, es de una asociación de invocadores que básicamente o sea, se dedican a corregir, básicamente a eliminar universos que no deban estar ahí y mantener lo que ellos consideran el orden del todo. Ellos tienen una creencia, una religión en la que se nace de un universo central que se fue expandiendo y que mientras más cerca de ese universo las cosas son más puras y mientras más lejos, más impuras. Ellos eliminan las cosas que puedan llegar a corromper esa lógica, o sea, o se dedican a eso, y en el juego de mesa se elimina toda la parte contextual de eso para hacer de cuenta que es una sesión de entrenamiento entre dos invocadores en un combate PvP. O sea, en la academia ¿cómo se llama?, de invocadores, sería el entrenamiento entre dos invocadores usando la estrategia, que sería la herramienta principal de un invocador, y sus criaturas para batirse a duelo con otro. Un detalle que a mí me había llamado, perdón, mucho la Sí, atención, que bueno, lo hablábamos ahora antes de empezar a grabar, es que todo lo que vos haces es artesanal, o sea, esto no es una producción masiva
como pueden ser, no sé, los juegos de buró de juegos y demás, sino que vos haces juego por juego en este caso y mandás a hacer los materiales individuales para cada uno. Por lo cual, bueno, Correcto. también tenés tiradas chicas y demás. ¿Cómo es el tema de elaborar, más allá de lo que es el mercado local y demás, como artesano de juegos? Algo que ya en esta época es prácticamente impensable. Y es complicado, va, a mí me gusta principalmente porque me agrada el hecho de tener control sobre lo que saco y sobre lo que, digamos, lo que le vendo al público. En ese sentido soy muy crítico con la calidad de los materiales, porque no me gusta, digamos, vender cosas que yo no compraría, por así decirlo. Que quizás en una producción, ponerle que yo agarrara y juntara guita y mandara a hacer una tirada de juegos a China para que me vengan acá, no sé, 10.000 copias cerradas. Yo no podría estar seguro de la calidad que tiene adentro, así que en parte eso, por eso lo hago. Y en cuanto a la experiencia, es complicado, es complicadísimo tratar con proveedores, como hablábamos antes de arrancar. El mercado acá está verde, la mayoría de negocios se asusta cuando sabe que te estás haciendo algo para un juego de mesa, no, no quieren meterse en el tema, así que es difícil, tenés que tratar de controlar todo por tu cuenta, aprender muchas cosas y supervisar a los terceros, es complicado. Vos ya con la cancha, digamos, que tenés con estos dos primeros juegos y demás, eh, ¿qué consejo le darías a una persona que de repente está en ese proceso, quiere sacar su primer juego, pero está con esta serie de impedimentas y demás? Y el mejor consejo que yo podría dar, que es lo que a mí me ayudó muchísimo, es primero no ir nunca, nunca, nunca a una imprenta grande, nunca, porque usualmente es un problema. Y segundo, buscar una imprenta chica que tenga gente copada y hacerte amigo de la gente de la imprenta para poder laburar, digamos, codo a codo con ellos y que te permitan meterte en el proceso. Eso creo que es el consejo más grande que podría dar, porque con eso puedes hacer realidad básicamente todo lo que quieras y tenés una ayuda real sacando el tema de solamente voy a la imprenta, le doy la plata y me hace lo que le pido. Es diferente el ir, poder discutirlo, poder llegar a un acuerdo que te expliquen, che, mira, este papel es mejor que este y este es más barato. Ese tipo de cosas no tiene precio. O sea, para mí sería lo primero. Y con respecto ya pasando un poco lo que es el... Ah, perdón. Sí, 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 no, por favor. Otro consejo bastante básico que lo sufrí en el primer juego, mucho cuidado con la cantidad de componentes. No, o sea, un juego no tiene que tener una docena de componentes diferentes, no, no es necesario y complica todo. Siempre bajar a tierra, tener los componentes mínimos necesarios y punto. Siempre es un buen consejo. Yo en el primer juego pequé de querer tener un montón de cosas gráficas, un montón de componentes diferentes para diferentes cosas que al final capaz que no se usaban tanto y complica todo. Con muros, por ejemplo, ese concepto fue el leitmotiv del juego. Claro, esto que decías vos que el universo de Kalat se te fue un poco de las manos, por lo cual terminó decantando en, ¿no? Claro. Además de los propios componentes de Calat como juego, luego que salió como juego de mesa. La cantidad de componentes que tiene Calat para una sola partida son muchos más de lo que si lo hubiera diseñado ahora tendría realmente. En Por unas perspectiva, cuestiones de sí, experiencia. en perspectiva esto que vos decías de sacar este Calat versión 2.0, digamos. Una de las ideas sería poder modificar esto de la cantidad de componentes o en principio para Ex- mantener un poco el espíritu del juego, eso lo vas a mantener igual. no, exactamente. Una de las principales cosas es bajar la cantidad de componentes, simplificar muchas mecánicas y hacerlo mucho más digerible para jugadores y para producción también. O sea, es algo que tengo en cuenta. Y ante la posibilidad de un pedido masivo de juegos, que vos, bueno, decías esto de no te gustaría tener que recurrir a mandar a hacer esto a China porque no sabes cuál va a ser el resultado del producto y en principio vos querés darle un buen producto a tu cliente. En el caso de un estallido de Rosa de los Vientos, de que vos te veas superado por los pedidos y demás, eh, ¿considerás una expansión posible o una terciarización del producto, llegado el caso? ¿O tu idea en principio, la filosofía de la empresa se mantendría así? ¿Vos en todo caso verías de capacitar o contratar nuevos artesanos que te asistiesen en la labor? Sí tomaría la idea de expandir, hacer, digamos, tercerizar algunas cosas en cuestión, ya conociendo.
por ejemplo, contactos que confío en la calidad, sí lo podría hacer, pero por ejemplo sería una inversión grande en el caso de querer hacerlo. Pero sí, de todas formas, gran parte, o sea, trataría de mantener un control de calidad bastante riguroso de todas formas, como suelo hacer con los componentes ahora que tercerizo, que se revisan, digamos, no viene nada cerrado que no veamos, que no probemos o que no revisemos al milímetro. Esa parte seguiría estando, pero sí podríamos tercerizar a gran escala en un futuro. Ok. Hoy por hoy vos trabajás solo en el proyecto, tenés gente que te apoya más allá de la gente con la que compras los componentes y demás, me refiero. Trabajo con mi señora, con mi esposa, Gloria, que ella me hace de editora, corrige textos, ese tipo de cosas. Miriam Frontalini y un par de amigos más que por ahí ayudan con el testing. Miriam también ayuda con la edición. Y Paola Díaz es nuestra, ¿cómo se llama? Diseñadora de cabecera en cuanto a arte. Yo hago el diseño gráfico general, yo hace todo el arte, trabajamos con ella. Bueno, pasando ya un poco a lo que es el Darkest Investigation, después de que nos pudiste contar un poco de esta otra perspectiva de los juegos de mesa. Eh, lo primero que se me ocurre, que creo que es lo que se le ocurre a cualquiera que no haya visto los posts que vos ya has ido adelantando un poquitito, es ¿qué es Darkest Investigations Inc? ¿A qué me estoy enfrentando cuando me encaro con este juego? Y es complicado. Mira, y Darkest básicamente es un juego de rol que apunta a acercarse un poco a series y conceptos como X-Files o Ghostbusters o Men in Black, con esa mezcla de algo de ciencia ficción, algo de misterio, quizás algo de terror, que obviamente depende del director, pero sin perder ese pequeño toque de comedia que puedes ver en esos productos. Y cuando me refiero a que apunta a ese tipo de series, es porque el propio juego se toma a sí mismo como una serie. Es un juego que se caracteriza por ser de carácter episódico. O sea, cada sesión, cada uno puede hacer lo que quiere, pero en el manual se explica, cada sesión tiene que ser autoconclusiva. Tiene que ser un episodio, un capítulo, con un inicio y un final en esa misma sesión. Eso lo que permite es que los jugadores puedan ir rotando de sesión en sesión, no hay ningún tipo de compromiso en el juego. Y... Principalmente, sí. No, sí, sí, seguí por favor. Principalmente ese es el formato que propone Darkest, y para ayudarte a ese formato lo que te da en el setting es esta organización de Darkest Investigations Inc., que es un grupo de investigadores que tiene la particularidad de estar fuera del espacio-tiempo, fuera de la realidad. Son lo que se denomina en el mundo del juego anomalías, que tienen la capacidad de desplazarse a cualquier punto de la historia, a cualquier punto del espacio-tiempo por un periodo corto de tiempo. También eso tiene que ver con los episodios, porque justamente no pueden estar de forma material para siempre los investigadores o los jugadores. Y su objetivo básico es encontrar, eliminar o obtener objetos que puedan estar alterando la realidad. Es decir, en el concepto del juego, si por ejemplo, no sé, se empieza a ver muchos pie grandes en el norte de Estados Unidos y la gente empieza a creer en eso de forma masiva, según la idea del juego, la propia realidad buscaría aislar ese concepto por ser algo que no es propio de la realidad o que no debería serlo. Entonces genera una anomalía. Cuando una anomalía pasa mucho tiempo, puede colapsar la realidad. Entonces, cuando una anomalía se forma, es cuando los investigadores son enviados al punto para investigar la causa, y en el caso de que sea necesario eliminarla, o en el caso de que la causa sea un objeto, como no sé, un libro que cuando lo lees te dan los síntomas que dice, un libro de medicina, buscar ese objeto y llevarlo de nuevo fuera del plano real, fuera de la realidad. Eso es lo que sería Darkest. Y la idea de Darkest, ¿cómo es que surge? Porque bueno, vos me comentás que ya previamente con Calata habías experimentado la posibilidad de hacer juegos de rol. Supongo, imagino que ya habías tenido experiencias previas quizás con cosas más propias, más íntimas de tus grupos. ¿Cómo nace la idea de este juego en particular y cómo surge la posibilidad o tu idea de, bueno, esto lo quiero convertir en un juego de rol formal, quiero que la gente tenga su copia de Darkest? Y eso originalmente nace prácticamente como una broma, porque yo tenía un concepto de este juego, pero un concepto estético. No había nada de profundo en el juego. Tenía una estética que quería cumplir, que ya no es la que tiene el juego,
Pero en ese momento tenía una estética. Y yo quería hacer algo con esa estética. Y empecé a jugar y en el primer bosquejo de Darkest, era un juego con cartas, un juego de rol con cartas. Empecé a trabajar en cartas y a medida que dirigí las primeras demos de ese protojuego, es que fui escribiendo pequeñas historias que al final me empezaron a gustar y, digamos, eso empezó a escribir el propio lore del juego. Empecé a describir esta organización, empecé a armar el concepto de The Town, que es el pueblo extraído de la realidad. Empecé a trabajar en el por qué se había extraído y en qué podía hacer este grupo de gente. Y cuando me di cuenta, tenía un mundo bastante complejo armado con sus pilares. Y cuando tuve eso, decidí, bueno, vamos a ver de tratar de publicarlo. Ahí cambié la estética, decidí, bueno, va a ser en esta época, es Estados Unidos, 1955, vamos a usar estética retro, tipo periódico, empecé a definir todas esas cosas y empecé a trabajar en lo que es ahora Darkest formal. Y vos dentro de las presentaciones y los muestreos que estás haciendo en Facebook principalmente, que es donde yo vi lo que es Darkest, vi que mencionás que el juego utiliza algo que se llama sistema de azar gestionable, que es un sistema que, según entiendo, lo generaste vos a la mecánica particular, ¿no? Claro, es el sistema de rol que armé yo para este juego y para futuros. Porque quería implementar, o sea, cuando estuve todo el juego y eso, el concepto, Ujú. quería usar un sistema diferente. Quería usar algo que no fuera lo común, porque simplemente me gusta eso, me gusta el reto del game design. No me gusta vamos a agarrar basic roleplay y se lo vamos a meter. No era lo que quería. ¿Y qué pasó primero? Bueno, vivo en Argentina, donde los dados son caros. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Y usar de 6. Punto. Porque sí, eso es lo que va a tener todo el mundo en su casa y necesitaba eso. Así que vamos a formar un sistema en base de 6. Claro, es el típico dado que te podés robar del juego de test que tenés ahí guardado juntando polvo y te sirve para esto. Exacto. Correcto, correcto. Ese fue es la idea de cosas. Porque ¿quién no tiene un D6 en la casa tirado en algún lugar? Y si no lo tenés, lo haces en madera y anda igual. Eh, ¿Cómo se llama? Decidí eso en un principio y empecé a trabajar en un sistema. Y lo que se me ocurrió es ir en contra, entre comillas, de la tradición del rol, que es tirar dados, digamos de la forma propiamente dicha. O sea, bueno, le pego, bueno, tiro un dado a ver si lo haces o no. Eso, dije, bueno, lo quiero sacar, no quiero que esté. Así que armé esto, el sistema de azar gestionable. ¿Por qué azar gestionable? Principalmente mi sistema es como si fuera dos sistemas en uno, porque la hoja tiene dos caras y una cara es el sistema de investigación y otro el sistema de combate. Ambos son sistemas de azar gestionable, pero son conceptos completamente diferentes. ¿Por qué? Porque quería que con el juego la parte de investigación fuera narrativa, o lo más narrativa que se pudiera, mientras que el combate lo quería estructurado. ¿Por qué? Por ese concepto de serie quería que fuera relajada toda la investigación, dependiera más de la lógica del jugador, pero quería que los combates pudieran ser armados por el director al milímetro y que representaran un verdadero desafío estratégico para los jugadores. Así que primero empecé trabajando en el sistema de combate, que es como que es a lo que yo apuntaba. Y decidí este sistema, bueno, la idea es que vos tenés acciones que podés hacer, pero las acciones no tiran dados, como te dije, sino que consumen dados. Digamos que los dados se llaman, no sé, monedas, por decir una boludez. Cada cara del dado representa una moneda. La moneda 2, 3, 4. El director al inicio de cada ronda agarra un puñado de dados, una pool, que se llama, y tira en la mesa. Una vez que tiró la pool, cada jugador tiene que tomar dos dados de ahí. Decide dos monedas de esas que quiere llevarse. Porque cada cara, bueno, como te digo, es una moneda y cada moneda representa una stat. Que son los 5 stats del juego, que son análisis, agilidad, comunicación, atención y combate. Toma dos de ahí. Cuando inicia su turno, él lo que hace es decidir qué acciones quiere hacer. Básicamente gestionar lo que va guardando en su pool, porque se van acumulando en su hoja todas las monedas que va tomando cada turno. Entonces él puede decir, bueno, yo voy a moverme para pegarle a este tipo. Bueno, moverse cuesta una moneda de 3. Se la da al director y se mueve. Bueno, ahora quiero pegarle con este ataque. Bueno, ese ataque cuesta una de 4 y una de 6.
le das las 2 monedas y el ataque se hace. No hay posibilidad de fallo, no hay nada. Simplemente es cómo gestiones vos esos recursos que se te otorgan al inicio del combate. Claro, va a tener una cantidad limitada, entre comillas, de puntos de acción el jugador al momento de ejecutar una acción determinada, por lo que me estás diciendo, ¿no? Exacto. Y en este caso el combate de este juego está orientado al trabajo en equipo, por eso, por ejemplo, la pool es global. Eso lo que hace es obligar a los jugadores a que dialoguen antes de robar dados como unos dementes, sino que se fijen de, bueno, mira, vos que sos el damage dealer, ¿con qué pegas? Con 6 y con 4. Bueno, llévate estos dos. Yo que soy healer voy a guardarme este y este que me sirven para curar si a alguien le hace falta, etcétera. Hacer una distribución equitativa de lo que hay, de los recursos. No quita que puedan hacer cualquier cosa y después morir, pero es para lo que está pensado. Y también está pensado para que no gastes todo lo que tenés de una, justamente. El chiste de la gestión es ir acumulando para tener un stock variado de dados y en cada turno poder decidir hacer varias cosas, poder hacer combos más largos, más daños o guardar para poder en el futuro esquivar o curarte o lo que te haga falta, digamos, pensar a futuro y no en el ahora voy y pego, punto. Claro. Una complejidad mayor en esa parte. Con respecto a esto que vos me comentaste de la idea del juego, tu idea en principio del juego sería poder que la ambientación sea más maniable, que las personas puedan pensarlo un poco a la perspectiva o a la necesidad del grupo, o más allá, bueno, del aspecto investigativo que me decís que es principalmente lo que va a acercar la idea de Darkest. O es más estructurada, es decir, el juego ya te propone una ambientación que está bien estructurada y que se mantiene dentro de esa rigidez que los jugadores no pueden salir mucho de ese contexto. Creo que es más o menos intermedio, porque sí es estructurada y sí te mantiene en un reglamento, porque el juego va de investigadores de esta organización. La organización tiene sus reglas y tiene su propio, digamos, su propia forma de operar. Por ese lado sería estructurado. Sin embargo, como los investigadores pueden viajar a través del tiempo y espacio, cada aventura se puede hacer en cualquier parte, en cualquier momento de la historia y con cualquier cosa que se te cruce por la cabeza. O querés matar ovnis o querés cazar fantasmas, que ayer estuvimos haciendo eso en una demo. Querés, no sé, matar a Nessie. Todas esas cosas las podés hacer, el juego te lo permite y tenés toda la libertad para ir a cualquier parte. Digamos, la pequeña estructura está en que sos de esa organización, pero más allá de eso no es que, bueno, sí, están solamente en 1955 y tienen que salir a cazar con linternas y palos. O sea, no, de ese lado es como abierto a lo que puede imaginar cualquier director. Claro, esas son dos dudas que me surgen. Porque vos me decís que bueno, que esto es un entorno atemporal donde están los investigadores en un principio, eh, que pueden viajar a cualquier punto del mundo. ¿Cómo juega la tecnología dentro de ese aspecto? ¿Cómo los jugadores van a poder, o cómo el juego les propone lidiar con este tema de la tecnología si están en el 1950 pero viajan, no sé, al 1810 o al 3010? Y primero a nivel tecnológico, digamos, el concepto de The Town o el pueblo donde está Darkest nace originalmente porque la organización previa a esta hace unos experimentos nucleares que revelan la existencia de, digamos, de lo que llaman ellos la frontera, que es básicamente donde termina la realidad y que hay cosas más allá. Y el pueblo es extraído por eso, queda fuera, queda como una anomalía. Entonces, al no tener, ahí no pasa el tiempo, la gente no muere, los que quedaron, quedaron. Al no pasar eso, el desarrollo tecnológico de la propia agencia es bastante grande, sin embargo, es diferente al nuestro, digamos. Los investigadores no cuentan con, por ejemplo, teléfonos celulares o cosas por el estilo. De hecho, siempre van vestidos con trajes de 1955, todos el mismo traje, es obligatorio. Pero ese traje, por ejemplo, tiene unos pequeños juguetes. Primero, el camuflaje. El traje es capaz de cambiar su aspecto a cualquier época que vayan. Digamos, siempre la regla es a un traje que sea formal y de uso diario que aplica a la época en la que están. Obviamente, si van a los romanos no va a usar un traje, Sí, obviamente. pero ese aspecto cambia el aspecto de los investigadores a la época en cuestión. También el propio traje tiene una comunicación para comunicar con todos los equipos, tiene como un walkie-talkie con varios metros de alcance.
en las solapas, que permite que se comuniquen. Digamos, tiene su propia porción tecnológica y también se usa mucha tecnología sacada de otros productos de ciencia ficción, como serían mochilas de protones para los cazafantasmas o máquinas para borrar la memoria, como en Men in Black. Se usan pequeñas versiones de eso, pero del mundo de Darkest. ¿El director tiene la posibilidad de jugar con esta generación de tecnología o vos más o menos ya en el manual le propones una serie de artilugios que debería tener presente y en lo posible va a limitarse a ellos? Puede crear básicamente lo que quiera. En el manual yo voy a poner una serie de objetos, de objetos básicos, de tecnologías básicas que pueden llevar cada equipo para situaciones. Sin embargo, va a haber, va a estar la posibilidad de que el director cree lo que quiera. Y por otro lado, otra particularidad de este mundo, digámoslo así, es que cualquier objeto cotidiano que se saque de The Town, que se lleva al mundo real, gana propiedades mágicas, digamos, entre comillas. Básicamente son capaces de alterar la realidad. Digamos que están glitcheados. Te pongo un ejemplo pavo. Una plancha que al apretar el botón o al moverla tira bolas de fuego. ¿Por qué? Ok, Porque está desconectada de la realidad, o sea, es un glitch, es una anomalía y hace cosas. claro, Todos esos juega. objetos que hacen cosas, en el manual hay muchos variados, desde cosas muy bizarras a objetos más tradicionales, como no sé, un bat de béisbol que te genera una armadura completa on the fly, porque sí, porque lo sacaste. Eh, y también hay todo un subsistema de creación de esos objetos, en el cual es un sistema que se llama sistema de etiquetas. Vos decís, bueno, yo quiero hacer, qué sé yo, un cuadro. Y agarra y decís, bueno, ¿el cuadro qué es? Es una antigüedad, sí, y una obra de arte. Esas son etiquetas. Y el manual, cada etiqueta tiene una lista de posibilidades de cosas que puede alterar. Y vos podés armar lo que quieras. Con la salvedad de que cada objeto no pertenece a un personaje o a un jugador, sino pertenece al grupo. Antes de entrar a una misión, se las pueden dividir, puede usarlas quien quiera, o sea, no es que son tus objetos, son los objetos de tu party, de tu grupo, de tu equipo. De toda esta creación de Darkest que vos nos comentás, vos evidentemente te inspirás en lo que son series que me comentás de Hombres de Negro, todo lo que es Ghostbusters y demás. ¿Hay también inspiración de otros juegos de rol o esto vos lo sacás principalmente de las series y bueno, un poco de lo que es la ciencia ficción en sí misma? Principalmente de la serie, ciencia ficción, toda esa movida. No está muy inspirado en juegos de rol. Aunque posiblemente tenga sus parecidos en algunas cosas, pero no, o sea, principalmente es en series y en ese formato de, digamos, por así decirlo, pavo de ciencia ficción simple, está inspirado en eso. Estimativamente, en qué etapa del desarrollo dirías vos que se encuentra en este momento Darkest? Hmm, es complicado, pero podríamos decir, a juzgar por las últimas pruebas que se han hecho, que un 60%. Ok. Tengo cosas que corregir, tengo cosas que cambiar todavía. Claro. Ayer, por ejemplo, hicimos una muestra, pero ya está bastante encaminado. Al menos el sistema de hacer gestionable eso estaría listo, estaría 100%. Y los retoques que quedan son de la ambientación en sí y de funcionamientos internos de otras mecánicas. Ujú. Y una vez que esté finalizado ya lo que es la fase de pruebas y demás, tu siguiente intención sería poder editarlo en PDF, en físico. ¿Cuál sería el siguiente paso para el juego? Mi idea es ambas versiones. Me gustaría sacarlo en PDF a nivel mundial, a través de Amazon, tenía planeado primero. Y acá en Argentina, sí, solo para Argentina, algunas copias físicas y ver cómo le va. No haría una tirada enorme, como siempre, tiradas chicas, ver cómo se localiza y bueno, a medida que haya demanda, tener copias físicas. Pero a nivel mundial la idea es que sea en PDF para poder llegar, primero a tener un precio competitivo, un precio que sea lo más económico que podamos hacer y que pueda llegar a todo el público que sea posible. ¿Tenés ya en vista el tema de la posibilidad de la edición física? Es decir, ¿has estado analizando lo que son proveedores y demás? ¿O es en principio una idea que ya analizarás llegado el tiempo? No, ya lo estuve analizando, estuve viendo materiales, estuve viendo también para la cantidad de páginas que va a tener, ese tipo de cosas, así que tengo ya más o menos cocinado.
Claramente, obviamente no aplica a costos, son un misterio porque cambian todos los días, pero sé más o menos lo que quiero, sé más o menos las calidades que quiero y sé dónde hacerlo, más importante, así que por ese lado estaría más o menos resuelto. En principio, ¿tenés alguna idea de fechas de posibles lanzamientos estimativos con respecto a los juegos? Es complicadísimo, pero el año que viene seguro sale Darkest. Perfecto. O sea, Y es un plazo grande, pero el sí, sí, año que sí, viene seguro. claramente. Y en principio vos lo que es el juego hoy por hoy, ¿lo estás beta testeando vos? ¿Hay algún lugar desde donde se pudiera descargar alguna muestra como para que la gente lo beta testee? Eh, ¿cómo es la movida de la prueba del juego? Por ahora solo lo estoy haciendo yo. Estoy dirigiendo yo en eventos y, bueno, acá en mi casa. Pronto tengo planeado juntarme con un grupo de directores que se copan a empezar a dirigirlo ellos mismos. O sea, la idea es que vengan, yo les dirija a ellos, les paso unas versiones de prueba y ellos puedan a su vez beta testear con sus grupos. Y también estoy trabajando, que me falta relativamente poco para tener una versión, digamos, simplificada del manual, o sea, muy simplificada con conceptos muy vagos, pero explicados los sistemas para publicar y que se empiece a probar en algunos clubes de rol alrededor de Argentina. Eso lo distribuiría gratis por la página de Facebook y ver qué grupos se copan a dirigirlo y a mandarme feedback. Sí, Eso estaría en prácticamente un 90%, falta la corrección de edición nada más. sí, eso justamente es lo que te quería preguntar, lo siguiente, que considerando que bueno, vos estás en Córdoba, ¿cuál era la posibilidad de repente de que a los directores a los que vos les acercaras esto fueran de otras partes de Argentina o cómo se podía llegar a poner en contacto con vos alguna persona interesada en darte una mano con el beta testeo o en conocer el juego, en jugarlo, en dirigirlo y demás? Que bueno, entiendo que es esto que vos me decías del posible cuadernillo de reglas resumidas, ¿no? Claro, que sería como una versión, pequeña versión de prueba con un resumen de la ambientación y las mecánicas para poder probar con un set de personajes prearmados, que son los que estamos testeando actualmente, que ya estarían completos y suficiente, al menos unas pequeñas puntas para un par de episodios, para que tengan una idea del tono y puedan probar. De ahí pueden hacer lo que quieran, claramente. Y ya como para ir cerrando, Rodrigo, te consulto. Aparte de, bueno, de Darkets y demás de esto que nos comentabas, ¿hay algo en lo que hoy por hoy Rosa de los Vientos esté trabajando que sea de perspectiva o de cara a un futuro, aparte de Darkets y de los juegos que ya tienen publicados? Sí, permanentemente estamos trabajando en proyectos paralelos. Siempre la mecánica que tengo para diseñar es, siempre tengo un proyecto principal, que es el que apunto a sacar, y a la vez un par de proyectos satélites que voy atacando de a poquito. En este momento el proyecto central es Darkest, es la prioridad máxima. Sin embargo, estamos trabajando, como te comenté antes, en la nueva versión de Calat, que esperamos sacarla pronto. Estamos trabajando en una mini expansión de muros y pasillos. Una expansión que nos venían pidiendo bastante en el feedback, que la idea es que agregue más personajes y más objetos. Lo que estamos apuntando con esa expansión. Y también estamos trabajando en otro juego de rol que usa el mismo sistema que Darkest, con un enfoque diferente. O sea, usa el sistema de azar gestionable, pero con un enfoque a individuos y no a equipos, que sería basado en el setting de muros y pasillos, que también tiene su pequeño mundo, tiene su pequeño lore de fondo. La idea tenemos después de Darkest enfocarnos en ese juego que ahora está en desarrollo más que nada del setting, de la formación de las civilizaciones, territorios, enfocarnos en eso con ya lo que aprendimos del sistema, de lo pulido del sistema a estas alturas en Darkest. Sí, esa era una de las cosas que quería preguntarte y bueno, quedó ahora para el final. Si el sistema de azar gestionable, por lo que vos me comentabas, era traspolable a cualquier otro juego o si era algo más pensado específicamente para Darkest y vos no veías quizás la chance de sacarlo de esa pequeña estructura. Claro, no, está pensado para que se pueda aplicar en otros juegos. La idea era, quería desarrollarlo para tener mi propio sistema de cabecera para mis juegos e irlo haciendo evolucionar a medida que saque juegos propios. No creo que funcione como sistema, sacándolo como un libro solo del sistema, sin setting,
porque el sistema en sí depende mucho del setting. Las mecánicas funcionan cuando les das un contexto, como que si lo ves sin nada, o sea, pelado, es mucho menos llamativo de lo que es en realidad, o parece. Pero la idea es que nosotros basamos los juegos de rol que saquemos a futuro, sean con este mismo sistema o evoluciones del mismo. Por eso fue el pilar principal para el desarrollo de Darkest, primero tener el sistema armado y después seguir con el resto. Tu idea en un futuro, cuando, bueno, Dark ya esté listo, quizás incluso lo que es la versión de rol de muros y pasillos y demás, eh, está la posibilidad de abrir el sistema o las bases de lo que sería el sistema de azar gestionable y permitir a la gente crear juegos por cuenta y motus propio con este sistema, o es algo que vos quisieras reservarte para tu uso particular? No es una mala idea, a priori lo tendríamos reservado para nosotros, pero a futuro sí me gustaría tratar de bajar a tierra los conceptos y poder publicarlo para que se haga uso. No como un manual, o sea, como te decía, no como un manual propio del sistema, sino como open source, para que puedan aplicar las mecánicas que nosotros desarrollamos en juegos propios. Algún tipo de ayuda conceptual de cómo ponerlo, pero sí, a futuro me gustaría hacer eso, para hacer que llegue más el sistema, que evolucione más. Perfecto. Bueno, para la gente que haya estado escuchando la entrevista, como siempre, la información de cómo contactar con Rodrigo a través de la página de Rosa de los Vientos y demás van a estar en la caja de información acá del video. Rodrigo, por mi parte, agradecerte un montón que te hayas acercado acá para que te pudiéramos hacer la entrevista, que pudiéramos escuchar de toda esta producción que haces y bueno, que siempre está muy bueno poder escuchar de juegos de rol locales que se están produciendo y que están con toda la garra para poder salir y mostrar que en Argentina también se juega y se produce rol. Muchas gracias a vos por la invitación y por permitirme venir acá a comentar todo esto y espero que un día de estos podamos, no sé, armar un hangout y que puedas probar Darkest, Nosotros quizás. encantados en probar juegos nuevos. Somos lo más vicioso que hay para probar juegos nuevos. No sé si vos querías agregar algo igualmente antes de que cerráramos la entrevista, algún comentario que quieras hacer, algún saludo, lo que fuese. No, básicamente que si tienen interés en los proyectos que estamos trabajando, que vengan a la página de Rosa de los Vientos, Ujú. que siempre son bienvenidas las personas y a los que quieran probar el juego, que averigüen o que se pongan en contacto con los clubes locales, que yo voy a estar contactando varios, y que lo pidan, porque si lo piden va a ser más fácil que organicen mesas y eso. Perfecto. Bueno, a la gente que haya visto el video, como siempre le pedimos que compartan el mismo, porque es la única forma de difundir tanto el contenido de lo que está haciendo Rodrigo como lo que hacemos nosotros, y que bueno, esto siga creciendo evidentemente y sea visible. Y agradecerle a todos los que nos han estado escuchando y los vemos el jueves de esta semana que tenemos podcast. Así que adiós.